Hola, hola, amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para una dosis de chisme, emociones y sobre todo, mucha, pero mucha información jugosa. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con ansias desde hace mucho tiempo, el reencuentro organizado por la mismísima Bige Onal. Sí, señoras y señores, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón en tantas producciones turcas, decidió unir a ciertas personas clave, y las consecuencias, bueno, prepárense porque son explosivas. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles, si son nuevos por aquí, que consideren seriamente suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y, por supuesto, muchísimos chismes sobre sus actores y actrices turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Ahora sí, entremos de lleno en este salseo. Como saben, el mundo del espectáculo turco es un hervidero constante de relaciones, romances, rupturas y, por supuesto, muchísima competencia. A veces, esas relaciones se diluyen con el tiempo, algunos lazos se desvanecen y las oportunidades de ver a ciertas personas juntas parecen, casi imposibles. Pero ahí es donde entra en juego Bige Onal. Bige, además de ser una actriz increíblemente talentosa, es conocida por ser una persona muy unida a sus amigos y colegas. Es alguien que valora mucho las relaciones interpersonales y que siempre está dispuesta a tender una mano. Por eso, cuando se propuso reunir a este particular grupo de personas, muchos se preguntaron cómo iba a lograrlo. No es una tarea fácil, considerando las agendas apretadas y, digamos, las complicadas dinámicas interpersonales que a veces se dan en el bis. ¿De quiénes estamos hablando exactamente? Bueno, aquí viene lo bueno. Estamos hablando de un grupo que incluye a exparejas, rivales profesionales y algunos amigos en común que se habían visto atrapados en el fuego cruzado. Imaginen la tensión que se podía cortar con un cuchillo. No hablamos solo de un par de con rencillas pendientes, estamos hablando de un verdadero nudo gordiano de resentimientos, ambiciones y heridas sin cicatrizar. Se rumorea que la idea surgió durante una cena informal entre Bige y algunos de sus amigos cercanos. Estaban hablando sobre lo complicado que puede ser mantener relaciones en la industria y cómo a veces, malentendidos y rencillas insignificantes pueden escalar hasta convertirse en grandes problemas. Fue entonces cuando Bige tuvo la brillante idea, ¿por qué no organizar una reunión para que estas personas pudieran hablar, aclarar las cosas y, tal vez, hasta reconciliarse? A la cena asistieron, según mis fuentes, un productor de renombre, una estilista que trabaja con las estrellas más brillantes, y un actor que, casualmente, había tenido roces con varios de los involucrados en el futuro reencuentro. Al parecer, el debate se calentó a medida que la noche avanzaba, y Bige, siempre pragmática, intervino con su propuesta. La logística, por supuesto, fue un desafío. Bige tuvo que ser extremadamente diplomática y persuasiva para convencer a todos de asistir. Algunos se mostraron reacios al principio, comprensiblemente, pero Bige insistió en que era una oportunidad para cerrar ciclos y avanzar. Utilizó su encanto personal y su reputación como mediadora imparcial para convencer a cada uno de ellos de que valía la pena intentarlo. No fue como enviar una simple invitación por WhatsApp, no, señores. Bige llamó personalmente a cada uno, utilizando argumentos a medida para romper sus defensas. A algunos les prometió confidencialidad absoluta, a otros les habló de la posibilidad de mejorar su imagen pública, y a otros, sencillamente, les apeló a su sentido común y a la necesidad de enterrar el hacha de guerra. Incluso se rumorea que tuvo que prometer favores profesionales a cambio de la asistencia, aunque ese dato no ha sido confirmado aún. La reunión se llevó a cabo en un lugar discreto, alejado de las miradas curiosas de los paparazzi. Se eligió un restaurante tranquilo con un ambiente relajado y privado, donde todos pudieran sentirse cómodos y seguros para expresarse libremente. Bige se encargó de cada detalle, desde la disposición de los asientos hasta la selección del menú, asegurándose de que todo contribuyera a crear una atmósfera positiva y constructiva. El restaurante llamado Hizlibaze es conocido por su cocina otomana y su jardín interior exuberante, un espacio perfecto para este tipo de encuentros delicados. Bige insistió en que no hubiera ni fotógrafos ni personal que pudiera filtrar información a la prensa. Incluso se prohibieron los teléfonos móviles durante la mayor parte de la velada. Según fuentes cercanas a los asistentes, la reunión comenzó con cierta tensión palpable en el aire.
Las primeras conversaciones fueron cautelosas y formales, como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Pero a medida que avanzaba la noche y gracias a la habilidad de Vije para guiar la conversación, las cosas empezaron a cambiar. La primera hora fue un verdadero suplicio, me cuentan. Silencios incómodos, miradas esquivas y un intento desesperado de hablar de temas triviales, como el clima o las últimas tendencias en la moda. Vije, sin embargo, no se rindió. Con su sonrisa encantadora y su habilidad para leer entre líneas, poco a poco fue desatando los nudos emocionales que mantenían a todos en tensión. Se tocaron temas delicados, se expresaron sentimientos reprimidos y se aclararon malentendidos que habían estado acumulándose durante años. Algunos lloraron, otros se enfadaron, pero todos, al final, pudieron hablar con honestidad y sinceridad. Se sacaron a la luz traiciones pasadas, errores de juicio y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de presión. Hubo momentos de silencio absoluto interrumpidos solo por sollozos o por la voz temblorosa de alguien que, finalmente, se atrevía a decir lo que llevaba años guardándose. Uno de los momentos más emotivos, según los testigos, fue cuando dos exparejas, que habían terminado su relación de forma bastante amarga, pudieron finalmente disculparse mutuamente por el daño que se habían causado. Se dijeron cosas que nunca se habían atrevido a expresar antes y aunque no volvieron a ser novios, lograron enterrar el hacha de guerra y establecer una relación de respeto mutuo. Hablamos de Denise, la estrella en ascenso de las series románticas, y Burak, el director de fotografía que ahora trabaja en Hollywood. Su relación había terminado en un torbellino de acusaciones y despecho, pero aquella noche, frente a frente, pudieron admitir sus errores y perdonarse mutuamente. Denise reconoció que su ambición desmedida había cegado su juicio, mientras que Burak admitió que sus celos habían envenenado su amor. Otro momento clave fue cuando dos actores, que habían estado compitiendo por los mismos papeles durante años, pudieron reconocer el talento del otro y admitir que su rivalidad había sido, en gran medida, producto de la presión de la industria. Se prometieron apoyarse mutuamente en el futuro y colaborar en proyectos juntos. Eren y Ali, dos galanes codiciados por las marcas y los productores, habían mantenido una competencia feroz desde sus inicios. Se rumoreaba que incluso habían llegado a sabotearse mutuamente en castings y entrevistas. Sin embargo, aquella noche, después de unas cuantas copas de vino tinto y la mediación de Vije, ambos reconocieron que su rivalidad había sido absurda y que podían lograr mucho más trabajando juntos. La reunión duró varias horas y al final, todos se sintieron aliviados y agradecidos por haber tenido la oportunidad de participar. Muchos admitieron que había sido una experiencia catártica y que les había ayudado a liberarse de cargas emocionales que llevaban arrastrando durante mucho tiempo. La noche terminó con abrazos y promesas de mantener el contacto. Incluso se organizó un grupo de WhatsApp para seguir en contacto y evitar que los viejos rencores volvieran a aflorar. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo algunos momentos de tensión y desacuerdo, pero incluso esos momentos fueron valiosos porque permitieron que las personas se expresaran y se entendieran mejor. Lo importante es que todos se fueron con la sensación de haber dado un paso adelante y de haber mejorado sus relaciones, aunque fuera en una pequeña medida. Se dice que durante una acalorada discusión sobre un contrato publicitario perdido, las voces se elevaron y Vije tuvo que intervenir con firmeza para evitar que la situación se saliera de control. Sin embargo, incluso esa confrontación, al final, sirvió para aclarar los términos del acuerdo y evitar futuros malentendidos. El reencuentro organizado por Vije Onal no solo fue un éxito personal para ella, sino que también envió un mensaje poderoso a toda la industria del espectáculo turco. Demostró que es posible superar las diferencias, perdonar el pasado y construir relaciones más saludables y significativas. No solo eso, sino que también demostró el poder de Vije Onal. Demostró que es una fuerza a tener en cuenta no solo en la pantalla sino también detrás de las cámaras. Este tipo de iniciativas son importantes porque ayudan a crear un ambiente más colaborativo y positivo en la industria. Cuando las personas se sienten seguras y apoyadas, son más propensas a dar lo mejor de sí mismas y a crear obras de arte que inspiren y emocionen al público. Una industria más unida y menos competitiva es una industria más creativa y próspera. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que la lección principal es la importancia del diálogo y la comunicación. A veces nos encerramos en nuestras propias perspectivas y nos negamos a escuchar a los demás. Pero si nos abrimos a la posibilidad de entender a los demás, podemos descubrir que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos.
En la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones personales, la comunicación abierta y honesta es la clave para resolver conflictos y construir lazos duraderos. También es importante recordar que el perdón es un acto de liberación. Cuando perdonamos a alguien, no solo lo estamos beneficiando a él, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos del resentimiento y la amargura. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En resumen, el reencuentro organizado por Vigional fue un evento extraordinario que demostró el poder de la amistad, el diálogo y el perdón. Nos enseña que es posible superar las diferencias y construir relaciones más saludables y significativas, incluso en un entorno tan competitivo y exigente como el de la industria del espectáculo. Y por supuesto, nos da una buena dosis de chisme jugoso para comentar. Hemos recorrido un camino lleno de chismes, emociones y revelaciones impactantes. Hemos visto cómo Vigional, con su carisma y determinación, logró reunir a personas que parecían destinadas a mantenerse alejadas para siempre. Hemos analizado las consecuencias de este encuentro, los momentos clave y las lecciones que podemos extraer de él. ¿Será este el inicio de una nueva era de paz y armonía en el mundo del espectáculo turco? Solo el tiempo lo dirá. Pero sin duda, Vigional ha plantado una semilla de esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por el drama turco y analizar juntos los eventos más importantes de la industria. Y recuerden, ustedes se suscriben a mi canal porque aquí encuentran la información que nadie más tiene, y porque saben que siempre les doy el chisme completo, sin censura. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la iniciativa de Vigional? ¿Creen que este tipo de reuniones son importantes para mejorar el ambiente en la industria? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también creen que Vige merece un premio por su labor de mediación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes del drama turco. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más exclusivas en camino, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más dramas, más chismes y más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Ciao, bellas.